Primero hay que definir qué es la materia. Como lo pueden saber ustedes, la materia primeramente se encuentra en todos los seres vivos y en todas las cosas u objetos del universo. Y es lo que conforma a las cosas. Un ejemplo sería, pues, de qué está construido un edificio. El edificio contiene varios materiales que vienen siendo el cemento, las vigas de acero, etcétera. Como todo, la materia tiene propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Se clasifican en dos: propiedades generales extrínsecas y propiedades específicas intrínsecas. Bien, primero hablemos de las generales, entre las cuales se encuentran volumen, masa, peso e inercia. ¿Qué es el volumen? El volumen es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? No es lo mismo el volumen de una manzana que el de una sandía. Hay muebles en tu casa que ocupan mucho volumen, o sea, que ocupan mucho espacio. Continuemos. La masa. La masa tiene que ver con la medición o es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Esta puede ser de diferentes materiales o un solo material, según su naturaleza. Peso. Muchos confunden peso con masa, sin embargo el peso tiene que ver con una fuerza. La fuerza con la que es atraída los objetos o los cuerpos hacia la Tierra por acción de la gravedad. No es lo mismo si yo tengo una bicicleta que pesa 20 kilogramos aquí en la Tierra y esta la trasladamos a la Luna, allá su peso será menor o prácticamente cero, ya que en el espacio la gravedad es nula. Inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la capacidad que tienen los objetos de mantenerse en reposo o en movimiento. Tiene que ver el peso. Entre mayor sea el peso de un objeto, mayor será el movimiento. Por ejemplo, ¿has escuchado que es que se cayó algo por inercia? Significa que por su propio peso este se cayó o se movió. O cuando alguien actúa con inercia, significa que actuó sin detenerse. Continuamos. Entre las propiedades específicas se encuentran las físicas y las químicas. Hablemos de las físicas primeramente. Hay una categoría, las cuales son las organoléctricas, y estas tienen que ver con aquellas características que percibimos a través de los cinco sentidos, y son el olor, sabores, colores y sonidos. Después tenemos a las otras categorías que se encuentran solubilidad, ductibilidad, densidad, dureza y elasticidad. La solubilidad es la capacidad o característica de algunas sustancias de poderse disolver, sobre todo en los líquidos. Un ejemplo, el café cuando lo disolvemos en agua o el chocomil en leche. Ductibilidad. Y esta se refiere a algunos metales que tienen la capacidad de poderse manipular y poderse moldear. Un ejemplo sería el cobre, el cual se puede transformar en pequeños hilos que conforman los cables eléctricos. Densidad. La densidad es un vínculo entre volumen y masa. Para yo poder determinar la densidad, sobre todo de algunas sustancias o líquidos, basta con que yo divida volumen entre masa. Dureza. La dureza es una propiedad de algunos materiales de ser más firmes que otros. Por ejemplo,
No es lo mismo la dureza de una esponja que la de un marcador o la de una mesa. Y por último tenemos elasticidad. La elasticidad pues se refiere a aquellos cuerpos que pueden o tienen la capacidad de estirarse. El ejemplo serían las ligas, la cual aplicamos una fuerza, la estiramos lo más que pueda, pero al dejar de aplicar esa fuerza, esta va a volver a retomar su, eh, digamos, postura normal. Y por último tenemos aquellas propiedades químicas que se encuentran dentro de la categoría de específicas y tienen que ver con la oxidación, la combustión y la reactividad. La oxidación más que nada se refiere a aquellos materiales que al ser expuestos al medio ambiente terminan por oxidarse. Un ejemplo claro sería pues los metales. ¿Qué pasa cuando dejamos un metal a la intemperie? Con el tiempo, pues este se va a oxidar. ¿Y qué es esto? Que cambia su color o su forma. Combustión. La combustión es aquello o aquel proceso en el cual se libera energía. Puede ser energía calórica o lumínica. Y para que exista la combustión tiene que haber tres elementos esenciales, que son el combustible, tiene que haber una chispa y sobre todo tiene que existir oxígeno. Si no hay oxígeno, no puedo encender yo un fósforo. Y por último, reactividad. Esta capacidad se refiere a, sobre todo, a las sustancias que al mezclarse con otras reaccionan. Un ejemplo sería las sales minerales. Al mezclar algunas sales minerales en agua, estas tienden a reaccionar de manera violenta y liberar energía. Por ejemplo, cuando tenemos un malestar en el estómago, tomamos sales minerales, las cuales al colocar esa pastilla y disolverla en un vaso de agua, vemos cómo empieza a liberar burbujas. Esto es el efecto y se le conoce como reactividad. Sin embargo, hay otras sustancias que no reaccionan, que son sustancias neutras. Bueno, ya les hablé de este tema. Continuaremos con la siguiente parte más adelante. Los invito a que lean su libro